Saludo, muy buenos días. Quien les habla, el doctorante José Gregorio González. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brinda la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en su Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. En esta oportunidad vengo a presentar mi avance de investigación titulado Modelo para la enseñanza de la matemática desde la cosmovisión Wayuu, de la relación de orden en los números naturales en Wayuu-Naiki. Bienvenidos todos. Desde el contexto educativo, hablar de educación es hablar de la interculturalidad. La interculturalidad no es un campo teórico, no es un tema teórico, sino un tema práctico con el compartir con el ser, pues, una interacción mutua entre un colectivo de una sociedad según la cultura que predomine en dicho espacio. Sin embargo, para Mozoñi, la interculturación es una relación de contacto armónico horizontal. Y ese contacto armónico horizontal debe de ser respetuoso con el colectivo. Por eso la importancia del estudio de la educación intercultural bilingüe. Sin embargo, para la década del siglo XX, para la década de los 80, hubo un decreto presidencial 283, emitido específicamente en el año 1979, emitido por el gobierno de ese entonces, pues, donde se instruye la educación intercultural bilingüe para las zonas con poblaciones indígenas. Nace allí la educación intercultural bilingüe. La zona educativa en ese momento, en ese entonces, crea un grupo de expertos, ¿verdad? Crea un grupo de expertos para evaluar un poco desde la cosmovisión de cada pueblo indígena, ¿verdad? Específicamente de 9 pueblos indígenas, para empezar a hacer traducciones de los textos de educación inicial. ¿Cuáles eran esos pueblos indígenas que se consideraron en su momento? En ese momento eran los guajibos, los guajiros, los cariñas, el pemón, el guarao, el yanomami, los yecuanas, los yaruros y los yupas. Pues en ese entonces, en ese momento, se realizan las traducciones de los textos de educación inicial y posteriormente los textos de la educación primaria, haciendo énfasis de la importancia que es la educación intercultural bilingüe en Venezuela específicamente. Actualmente hay muchas traducciones de textos en estos diferentes lenguas indígenas, específicamente en la lengua Wayuu. Pudiésemos, por ejemplo, ver acá que la UNICEF publica Apunaja, que significa sembrando en Wayuu-Naiki. No obstante, tenemos también al profesor Jorge Enrique Pocaterra González, el cual publica Los Hijos de la Tierra, titulado Chon Yuma. Y así sucesivamente. La colección bicentenaria también tiene un compendio, ¿verdad? Colección bicentenaria de textos donde se traducen dichos textos en los diferentes idiomas indígenas, específicamente en el idioma Wayuu. Una vez que he hecho la revisión de todos esos textos en cuanto al tema de estudio, que es el sistema de numeración Wayuu, ¿verdad? Puedo contactar que, por ejemplo, no existe la existencia del cero como elemento neutro, como escrito como tal en los diferentes textos. Sin embargo, desde la cosmovisión Wayuu, está vacía, que puede ser una taza desde el contexto Wayuu. Si está vacío, lo podemos definir como malusa. Malusa puede ser considerado como el cero en Wayuu-Naiki, desde la cosmovisión Wayuu. Entonces, revisando el sistema de numeración de los diferentes pueblos indígenas, no está el cero contemplado, pero se puede proponer para poder ampliar el conjunto de los números numéricos y poder decir entonces los números numéricos, los números, por ejemplo, la recta numérica o el conjunto de los números naturales, lo pudiésemos ver entonces desde un contexto social, desde un contexto cultural, desde la propia cosmovisión del pueblo Wayuu. No solamente está este recipiente, pues, que lo podemos visualizar como vacío, también puede ser otro recipiente, como lo que es
está vacía. En Guayunaiki uno puede decir amuch, amuch, malusa amuchka, malusa amuchka, que significa que el recipiente está vacío. Entonces esto trae como consecuencia de que la educación a nivel primario y en todos los niveles debe de haber una interacción mutua entre lo que es la escuela, el estudiante, la familia, la comunidad, de tal manera que se pueda construir una sociedad tolerante hacia la diversidad cultural, en la que se respete la multiculturalidad, la pluralidad lingüística de cada uno de esos individuos. Por supuesto, esto ontológicamente se aborda el fenómeno a partir de las causas y efectos y consecuencias que tiene la aplicación desde los números en Guayunaiki. Abordamos el fenómeno y vemos cuán se puede ampliar ese conjunto numérico, que no ha sido ampliado desde los años 70 hasta la actualidad. Se sigue manteniendo a pesar de que la cultura guayú tiene un sistema de numeración muy amplio, pero sin embargo el cero no es considerado en la actualidad. ¿Qué trae esto como consecuencia? Bueno, trae esto como consecuencia establecerse varias interrogantes. ¿Por qué la mayoría de los docentes no plantean los problemas matemáticos según la comunidad donde se ubica la escuela? Si es una comunidad donde tenemos una escuela de un contexto totalmente de la población son indígenas, deben adecuarse los problemas para dicha población, pues, para su mayor comprensión. La importancia allí de la interculturalidad. ¿Cómo afecta el método tradicional de la enseñanza de la matemática en los niños guayú, en la unidad educativa arquidiocesana Madre Elisa Jaramillo? Bueno, este lugar y espacio, Madre Elisa Jaramillo, es una escuela que forma al niño desde la edad preescolar hasta un técnico medio en laboratorio clínico. Y esta escuela está ubicada en la parroquia de Alfonso Vázquez, en una zona donde se pudiese decir que el 70% de la población es indígena guayú. Ahora bien, esto permite establecer unos propósitos generales y unos propósitos específicos. Mi propósito general es generar una aproximación de un modelo para la enseñanza de la matemática desde la cosmovisión guayú en la relación de orden de los números naturales en Guayunaiki a nivel primario en la unidad educativa arquidiocesana Madre Elisa Jaramillo. Entonces, ¿cuáles son mis acciones específicas? Diagnosticar las estrategias didácticas utilizadas para la enseñanza de la relación de orden en Guayunaiki, describir la etnomatemática en la relación de orden de los números naturales y crear una aproximación teórica para la enseñanza de la relación de orden en los números naturales, específicamente en Guayunaiki. ¿Cuál es el marco teórico? Pues existen muchas investigaciones en cuanto al estudio de las culturas en general. Y en la cultura guayú, Luque, en el 2009, estudia pues, la presencia de los elementos matemáticos en el pueblo guayú. El profesor Luque, profesor de matemática y física, egresado de la Universidad del Zulia, visualiza pues, esos elementos matemáticos presentes en la propia cosmovisión guayú. Villalobos en el 2008 hace una descripción y comprensión de los contenidos matemáticos del estudiante guayú. Un poco más allá, pues cómo el estudiante guayú comprende, cómo asimila, cómo entiende la matemática desde su cultura. Para Husayo y Zubiri, en el año 2006, dice que el sistema de numeración guayú es un sistema de numeración muy amplio, de tal manera que de esas 10 palabras de Guaneshi, Piama, Punin, Pienchi, hasta llegar al polo, es tan amplio que ellos pueden agregar el hiki para significar decena. Es decir, que si yo digo Guané hiki, es una decena, sería 10. Y Piama hiki sería 20, y así sucesivamente. No podemos dejar por fuera hablar de la etnomatemática. La etnomatemática, el autor de Ambrosio hace una triología, pues, hace una partición entre etnomatemática. Entonces, etnomatemática debe de entenderse como las artes, técnicas y manera de explicar y de entender y de lidiar con el ambiente social, cultural y natural que lo desenvuelve. Entonces, tenemos un basamento legal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 21
establece que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y a desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad en sus lugares sagrados y de culto. Es la razón importante por la cual se hace un realce a lo que es la enseñanza de la educación intercultural bilingüe. La metodología utilizada en esta investigación se desarrolló bajo un enfoque del paradigma cualitativo, utilizándose el método etnográfico. La técnica fue a través de la observación participativa y la entrevista a profundidad con los informantes clave, que está conformado por 3 docentes de dicha escuela. Esto trae como conclusión poder explicar la relación de orden en un contexto totalmente indígena guayú. Por ejemplo, el sistema de numeración, que ha sido tan amplio, a pesar de que el guayú tiene un sistema de numeración tan amplio, desde Hans 1972, Hildebrand 1960, Husayu y Olza 1972 también, Pocaterra, Beltrán y Álvarez, que fueron los últimos que hicieron una actualización, principalmente por la parte lingüística y la pronunciación de ese estudio, ¿verdad? En el 2002. Ninguno de los diferentes autores hicieron mención del término malusa, del cero. Sin embargo, en el PEPI, que fue una recolección de un estudio que se hizo en años anteriores, ¿verdad? Se encuentra allí que malusa para especificar que un recuadro está vacío. Es de allí la importancia del estudio, pues, de la relación de orden de los números naturales. Bien, para poder explicar la relación de orden en contexto guayú, desde la cosmovisión indígena guayú, el guayú, dentro de su comunidad, diferencia al niño con otro niño en tamaño, es decir, que lo diferencia de esta manera. A este Jauchon, este es Mlou. De esa manera nosotros podemos establecer la relación de orden, es decir, Mlou es grande, Jauchon es pequeño. De esa forma, entonces se puede establecer la relación de orden, donde igual puede ser Guanahuash. Guanahuash es igual. Mayor que Mlou Sukeinulia. Entonces, como teníamos el más grande con el pequeño, nosotros decíamos Mlou Sukeinulia. Menor que Matsayit Keinulia, que es menor que Matsayit Keinulia. Nulia es el otro. Mayor o igual que, por ejemplo, mayor o igual que Matsayit Keinulia es pura Guanahuanshia. Entonces, ¿qué quiere decir? Mayor o igual que Matsayit Keinulia es pura Guanahuanshia. Es pequeño, pero puede ser igual. Y mayor o igual que Mlou Sukeinulia es pura Guanahuanshia. Es más grande que él, pero puede ser igual. Entonces pudiésemos explicar la relación de orden completamente en guayúnec. Muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido productivo y nuevamente gracias por esta oportunidad a la Universidad Pedagógica Experimental en su Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, y espero pues sea de mucho para aquellos que estén realizando investigaciones desde el contexto intercultural bilingüe, específicamente desde la cultura guayú. Que tengan un excelente día.